¿Qué tal, familia? Muy buenas noches. Qué gusto estar con todos ustedes. Son las 8 en punto de la noche y estamos listos para empezar nuestra clase de vida cristiana saludable una vez más. Les doy la más cordial bienvenida y estoy muy contento de poder estar con ustedes nuevamente. Algunos todavía están aquí llegando. Les estoy dando la bienvenida. Vamos a hacer una oración. Nos vamos a poner en las manos de Dios para entrar a nuestra clase el día de hoy. Le voy a pedir a Adriana Ramos, si fuera tan amable, Adriana, es todo, Adriana, que dirija esta oración para empezar nuestra clase el día de hoy. ¿Sale, Adri? Por ahí tienes que tener tu voto. Ahí está, Ya, perfecto. ya lo puse. Ujú. Muy bien. Pues buenas noches. Señor, en esta noche te damos las gracias por darnos la oportunidad de podernos reunir, aprender de tu palabra. Te pedimos nos sigas edificando para seguir alimentándonos de tu palabra y bendice y protege nuestras vidas. Bendice para poder aprender el día de hoy y bendice a todos los que están aquí. Bendícenos a todos en nuestra clase, permítenos ser luz del mundo y sal de la tierra. Bendice nuestra noche y permítenos que podamos aprender contigo. Bendice la palabra de nuestro pastor para que nos pueda enseñar de una manera que podamos aprender y pueda llegar tu palabra a nuestra mente y edificarnos en nuestra vida, en nuestro caminar. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, súper bien. Muchísimas gracias, Adriana. Muy bien, pues a los que puedan encender sus cámaras, se los voy a agradecer muchísimo para poder seguir avanzando y todo eso. Vamos a empezar como siempre. Esta primera sección de la clase, yo trato de escucharles a ustedes, tanto en su experiencia con su compañero de oración, como en compartir sus devocionales y sus testimonios. Entonces voy a empezar con los devocionales y le quiero pedir a Silvia González, si nos puede leer uno de sus devocionales, el que más te haya gustado, y luego te lo voy a pedir a ti, Jared, el que más te haya gustado, ¿sale? Ok, buenas noches. No sé Buenas si ya me noches. escucho. Sí, perfectamente. Ok, muy bien. Bueno, pues les voy a leer mi devocional del día 4, que hablaba sobre Lucas 4 del 2 al 13, que es, ay, lo tengo, déjame nada más busco aquí rapidito. 4 Ajá. del 2 al 13. Dice, ahí durante 40 días el diablo trató de hacer caer. ¿Quieres que lea o sea, lo que viene en la Biblia o nomás doy mi explicación? Si es muy larga la porción, no. No, Bueno, nada más trata de cuando el diablo, pues, que está Jesús, ¿verdad? En el desierto los 40 días y el diablo trata de tentarlo y ok. lo trata de tentar porque, pues, Jesús tenía hambre y en varias, como en distintos puntos, ¿no? Ujú. Y Jesús le dice, no solo de pan vivir el hombre, ¿verdad? Sino de toda palabra de la boca de Dios. Y yo puse qué importante es conocer la palabra de Dios para derribar todo argumento del diablo que quiere hacernos caer en tentación. Cuando el enemigo nos ve vulnerables, querrá ofrecernos cosas que sacien nuestra necesidad, pero si conocemos la verdad y estamos firmes en ella, no podrá hacernos caer. Cuando Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios, quiere decir que la palabra de Dios saciará todas nuestras necesidades. Súper. ¿Y escribiste una oración? Ah, no, Ah, perdón, no. bueno, ok. En el devocional vamos a anotar pues la fecha, vamos a anotar el versículo bíblico, vamos a anotar nuestro comentario y vamos a anotar una oración al respecto. Chequen el dato, si pusieron atención a lo que Silvia nos leyó, se darán cuenta que lo que ella escribió tiene todo que ver con el versículo que leyó. Entonces, leemos la Biblia, meditamos en el fragmento, reflexionamos en eso y escribimos al respecto de lo que comprendemos que Dios nos está mostrando en ese versículo de la escritura, y luego hacemos una oración personal sobre eso, lo aplicamos a nuestra vida. Ahora, algo que quiero decir, porque ha sido repetitivo en muchos de ustedes que me han enviado sus tareas y me han hecho ese comentario. Miren, familia, la redacción es un ejercicio. Entonces, como generalmente no estamos muy acostumbrados a redactar, por lo menos no la mayoría,
Entonces sentimos que lo que estamos redactando pues está bien chafa, es bien cortito, no está curada, etcétera. Entonces así nos sentimos en general y ha sido muy constante ese comentario a la hora de enviar sus devocionales. Pero es un ejercicio, yo no estoy esperando ahorita, en este momento, una redacción muy amplia, muy bien estructurada, gramaticalmente, etcétera. No, 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 nada que ver. Obviamente, cuando te encuentras con algo bien hecho y todo, pues te da mucho gusto, pero yo entiendo que no todo mundo está habituado a, pues a reflexionar, a hacer lectura de comprensión y luego plasmar sus pensamientos pues en un escrito. Entonces, en ese ejercicio, muchos se sienten un poquito frustrados. Entonces, yo los quiero animar a que no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, sino que entiendan que pues esto es así, es un ejercicio en el que estamos todos caminando. ¿Sale? ¿Estamos bien en eso? Sale. Ok, Jared, ¿listo con tu devocional? Vamos a escuchar el tuyo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi devocional es el del día 2. Bueno, mi segundo devocional Ujú. es de Lucas. El versículo que me llamó la atención fue, porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Este versículo me atrapó porque parece, aparece en el medio del anuncio del nacimiento milagroso de Jesús. Cuando María recibe la noticia que parecía humanamente imposible, pero el ángel le recuerda una verdad fundamental. No hay límites para el poder de Dios. En mi experiencia leyendo la Biblia, me he topado con promesas, mis milagros, etcétera, pero parecen fuera de alcance humano, pues, como si fueran sobrenaturales. Pero este versículo me anima a confiar en que esas promesas y milagros pueden ser posibles. Leer la Biblia me ayuda a que mi fe crezca al recordar quién es Dios. Leo la oración que hice. Sí, porfis. Ok. Señor, gracias por recordarme que para ti no hay imposible. Ayúdame a creer que en tus promesas, aun cuando no entienda cómo se cumplirán, eh, aun cuando no entienda cómo se cumplirán. Enséñame a leer tu palabra con ojos de fe y con un corazón dispuesto a confiar. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahí está, súper bien. ¿Se dan cuenta? Es el versículo y luego tu meditación al respecto del versículo, lo plasmas en un párrafo y luego escribes una oración al respecto. Eso, familia, eso es un devocional. Así se hace. Yo no soy muy dado a que leamos devocionales de otros. De repente iglesias promueven que compres el devocional y lo leas. Pero ese no es el chiste porque estás degustando lo que otra persona elaboró. A lo que yo te quiero llevar en esta clase es que tú aprendas a leer la Biblia, ya te dije cómo. Y número dos, en base a lo que estás leyendo puedas extraer alimento espiritual para tu alma y que no nada más te quedes con lo que te has alimentado, sino que lo plasmes en un escrito que se va a quedar para tus registros. Y a lo mejor en un año tú regresas y ves qué es lo que te estaba llamando la atención a ti en ese momento de tu vida. Y te das cuenta si has avanzado o no. Incluso tus oraciones, si hay algo que tú vas a pedir de manera específica, dentro de un año a lo mejor te vas a dar cuenta si el Señor te ha respondido esa oración o no. Entonces es bueno para ti registrar tu avance y tu desarrollo personal en el caminar con Dios. La única observación que yo le haría a Santi en su redacción del versículo es que dice, leemos promesas y milagros como si fueran sobrenaturales. Es que lo son. Un milagro en sí mismo es eso, es sobrenatural, escapa nuestra capacidad humana tanto de comprensión como de realización. Por eso es un milagro. Si fuera humano, pues no es, ¿verdad? Es algo que el ser humano puede producir. Entonces es nada más una corrección a la hora de cómo tú lo expresaste. Entiendo bien lo que quieres decir. Bueno, gracias Jared, gracias Silvia por compartir su devocional. La verdad es que eso es lo que es hacer un devocional, familia.
Muchos más me lo han enviado. Obviamente no podemos abrir el espacio para todos porque somos muchos, pero creo que ha quedado claro cómo es un devocional. Repito, vas a tener en tu hoja la fecha, vas a poner el versículo que te llamó la atención, vas a poner un comentario al respecto de lo que reflexionaste del versículo y vas a escribir una oración en relación a lo que Dios te ha venido hablando. Todos los que me enviaron sus devocionales ya tienen su registro en la lista. Los que aún no lo han hecho, pues tienen tiempo. No es como que, y ya se me pasó, no lo puedo hacer. Ya no tienen que mandarme otro, los que ya mandaron, porque yo ya me di cuenta, número uno, que comprendieron el concepto y que lo saben hacer. Los que no me lo han mandado, les voy a pedir que pues que me lo manden, para podérselos registrar como tarea. Y sí, les voy a estar preguntando la semana que entra, a ver, fulano, léeme tu devocional, ¿no? Y entonces ya lo vas a leer. ¿Por qué? Porque se supone que no es nada más como que, pues es una tarea que dejaron para la otra semana y ya nunca más en la vida hice un devocional. No, la onda es que tú te quedes con esto para toda tu vida. Por eso la clase se llama Vida Cristiana Saludable, porque la vida cristiana saludable no tiene que ver con lo que comprendes. La vida cristiana saludable tiene que ver con lo que vives. Entonces yo estoy enseñándoles a vivir la vida cristiana. La primera clase fue explicarles cómo es que tenemos vida espiritual y cómo es que somos salvos. La siguiente clase fue enseñarles cómo es que oramos y por qué. La tercera clase es cómo leer la Biblia. Entonces te estoy enseñando cómo vivir la vida cristiana, no para que digas, ya sé qué es, sino para que lo vivas. Tenemos que ser cristianos que oran siempre. Tenemos que ser cristianos que leen la Biblia y elaboran su devocional siempre también. Y como les comentaba hace un momento, la redacción es un ejercicio. Entonces, si de momento no te gusta mucho cómo te quedan, pues lo que escribes y todo eso, no te agüites, vas a ir mejorando, vas a ir creciendo. Es un ejercicio en el que vas a ir puliendo, vas a ir construyendo mejores frases, mejores párrafos, con más belleza, con más profundidad. Es un ejercicio en el que estamos caminando todo el tiempo. ¿Sale? ¿De acuerdo entonces? Bueno, vamos a escuchar algunos testimonios, porque los testimonios, ay, cómo nos bendicen y cómo nos nutren. Entonces le pedí hoy a Víctor y Alba si nos leían los suyos. Son cortitos, vamos a escuchar y después voy a pedirle también a Kitsia que pueda leer el suyo y vamos a seguir, a ver si leemos alguno más o si no, entramos a a la clase también. Bueno, ¿quién va primero, Víctor o Alba? Hola, buenas tardes. Yo voy primero. Sale, súper. Ok, a ver si se escucha. Mi nombre es Alba Díaz, tengo 41 años y hoy quiero compartir un poco de quién soy y cómo Dios me ha llamado en este tiempo de mi vida. Vengo de una familia trabajadora, unida y siempre he creído en Dios y he tenido cerca de mí a personas muy espirituales. Pero fue hasta hace poco que empecé a conocerlo de una manera más personal y profunda. Mi esposo y yo atravesamos una situación económica complicada que ha traído mucha preocupación y cansancio a nuestra vida diaria y a veces sentimos que apenas vamos sobreviviendo. Todo esto ha hecho que mi esposo, que siempre pues ha sido un buen padre, un buen compañero, se vea desanimado, se vea cansado y sin fuerzas para seguir. Y yo, aunque trato de mantenerme fuerte y por mi familia, también me he sentido agotada y confundida. Anita y Luis, fueron quienes nos invitaron a la iglesia Cefán. La forma en que nos recibieron ahí en la iglesia, la calidez, la manera en que hablan de Dios con tanta verdad y cercanía, fue algo que me tocó profundamente. Nunca me había tocado tener un contacto así. Recuerdo, pasaron los días, recuerdo una noche especialmente muy difícil. Yo sentí una gran necesidad de hablar con alguien que me ayudara, alguien que me diera las palabras correctas para poder motivar a mi esposo que estaba pues muy apagado. Y sentía pues un nudo en el corazón y le pedí a Dios que me guiara, que me mostrara cómo hablarle sin herirlo, sin presionarlo, pero con esperanza. Al día siguiente fuimos a la reunión del grupo de matrimonios y yo sin decirles nada ni comentarles absolutamente nada de lo que había pasado la noche anterior, ellos comenzaron a compartir testimonios que parecían estar dirigidos pues a nosotros, a nuestra situación. Fue muy impresionante cada palabra, cada historia, cada consejo.
respondían las preguntas que yo me había hecho una noche antes en silencio. Esa reunión marcó un antes y un después. Mi esposo estaba tan apagado y comenzó a encontrar un poco de calma. Empezó a abrirse, a escuchar y a darse cuenta que no estamos solos, que hay otros que han pasado por lo mismo y que Dios ha obrado en sus vidas. Y pues por eso estoy aquí, porque necesito seguir alimentando mi fe, porque quiero que mi hijo crezca en un ambiente donde se hable de Dios con amor y verdad, porque deseo que mi esposo encuentre la fuerza que le falta y porque yo también necesito ser escuchada y fortalecida. Sé que Dios me trajo a Cefal con un propósito y aunque seguimos enfrentando retos, ahora tengo paz en mi corazón porque sé que no caminamos solos. Eso es todo. Súper. Muchas gracias. Gracias por compartirlo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Fíjense cómo Dios obra, ¿verdad? En nuestras vidas, cómo el Señor va trabajando. Uno a lo mejor ni tiene en mente a Dios no sé, uno a veces está viviendo como su propia vida, pero Dios utiliza esas mismas circunstancias para atraernos a Él y revelarse a nosotros. Y cómo es tan común el hecho de que de repente somos sorprendidos cuando nos acercamos a Dios o a su iglesia con que algunas de las cosas que hemos venido sintiendo y pensando, de repente, pum, afloran ahí, como si alguien les hubiera contado toda nuestra vida. Eso es algo tan constante que sucede. Gracias, Alba, muy amable. ¿Qué Gracias. onda, Vic? Ok. ¿Sigues? Sí, claro. Buenas Órale. noches. Ok, soy Víctor Córdoba y la verdad yo nunca he sido una persona muy creyente. Siempre he tenido mis dudas sobre la fe, sobre si realmente Dios existe o si escucha. Aún así, algo que siempre tuve claro es que quería que mis hijos sí creyeran. Siempre deseé que ellos crecieran con la guía y la protección de Dios, aunque yo no tuviera esa cercanía. A lo largo de mi vida hubo personas que me hablaron de Dios, en especial mi tía Becky. Ella siempre estuvo ahí hablándome con cariño, con paciencia, aunque yo fuera necio y no quisiera escuchar, nunca se cansó de compartir su fe conmigo. Yo lo respetaba, pero no lo sentía para mí. Hace poco, Anita y Luis nos invitaron a la iglesia Cepal. Ellos han sido personas muy buenas conmigo y mi familia. Acepté ir principalmente por agradecimiento. No lo hice pensando que me fuera a pasar algo distinto a lo que yo ya había vivido antes en temas de espiritualidad. Pero desde que llegamos todo fue diferente. Desde cómo nos recibieron, el ambiente, la música, me sorprendió todo. Puse atención a la letra de los cantos y por primera vez sentí que no era solo música, sino mensajes que hablaban directo al corazón. Y cuando el pastor empezó a predicar, algo me sacudió por dentro. Habló sobre el día malo y todo lo que decía parecía dirigido a mí. Usó las mismas palabras que yo había dicho unos días antes. Si yo he sido buena persona, ¿por qué me va mal? Me quedé sin palabras, salí impactado, sin entender muy bien qué había pasado. Lo pensé mucho y lo que más me marcó fue que al final del servicio saludé al pastor. Le agradecí sus palabras y me dijo, no soy yo quien te habló, fue Dios. Esa frase me dio vueltas en la cabeza. No puedo decir que desde ese día todo cambió de la noche a la mañana, pero sí puedo decir que algo dentro de mí empezó a moverse. Algo despertó, empecé a mirar las cosas con otros ojos, a escuchar de otra forma. Pues es todo. No, es súper bien, pues es que está genial cómo nos vas contando cuál había sido tu postura, ¿verdad? Respecto a Dios Sí, y respecto a la fe, y cómo finalmente Dios en su amor se acerca, esa es gracia. No es que tú lo estabas buscando a Él, es que Él te ha estado buscando a ti y te lo demuestra de una y de otra manera. Qué buena onda, gracias Vic. La verdad no, que es una bendición el testimonio de ambos, se los gracias. agradecemos. Gracias. ¿Qué onda, Kitsia? ¿Lista? Por acá ya te vi, Kitsia. Vamos a escuchar el testimonio de Kitsia. Miren, familia, yo no sé, pero a lo mejor porque soy pastor y me encanta ver la obra de Dios en las vidas. Entonces, disfruto demasiado este curso, entre otras razones, por leer sus testimonios y escucharlos. Entonces, pues, la verdad lo disfruto mucho. Gracias. Vamos, Kitsia. Me escucha, ¿verdad? Perfectamente. Gracias, buenas noches. Hola, mi nombre es Kitsia Laguna. Me gustaría contarles un pequeño resumen de mi vida. Soy la más pequeña de 4 hermanos. Crecí sintiéndome siempre la consentida de la casa, llena de amor y atención. Quizás no con palabras o cariños, pero de alguna forma siempre sentí el gran amor que me tenían mis padres y mis hermanos. Más adelante, pero a muy corta edad,
Tuve la fortuna de conocer a mi primer gran amor, con el que hoy tengo una familia. Tuvimos un noviazgo largo, divertido, lleno de mucho amor y de verdad, si una palabra podría definir nuestro noviazgo fue cursis. Aunque nuestro noviazgo tuvo una pequeña pausa, nunca dejamos de vernos con gusto y amor, hasta que retomamos la relación para casarnos. Al año de casados, Dios nos dio la dicha de ser padres. Tuvimos a nuestro primer hijo, Emanuel. Estábamos locos de amor por él. Éramos padres jóvenes, pero con mucha ilusión por nuestro primer bebé. Fue aquí donde tuvimos nuestra primera experiencia dolorosa. A los días de nacido, Emanuel enfermó de un problema severo en la piel. Empezó como una dermatitis leve, pero en menos de 24 horas, aún con revisión de pediatras, su cuerpo se llenó de llagas. Parecía como si todo su cuerpecito estuviera quemado. Me quería volver loca. Todavía estaba experimentando los dolores de la cesárea, el ser madre primeriza, cuando esta situación nos llegó. Es la primera vez que vi a mi esposo quebrantado. Se escondía de mí para desahogarse y hacerse el fuerte, pero yo lo conocía desde hacía muchos años, podía sentir su dolor. Hasta ese momento yo era católica, solo iba de vez en cuando a misa, pero nunca había experimentado una relación con Dios. Tenía conocimientos un poco más profundos porque mi mamá ya era cristiana. Así que lo único que se me ocurrió en medio de mi dolor y desesperación fue clamar a Dios. En la regadera, para que nadie escuchara que lloraba, para hacerme fuerte para mi esposo, mi hijo y nuestras familias que también sufrían con nosotros. Nuestro hijo sanó de su piel, su cuerpo mejoró notablemente y nuestro corazón de padres descansó. Quedó una marca roja leve debajo de su ojo, pero para nosotros eso era solo estético, era lo que menos nos preocupaba considerando lo que ya habíamos vivido. Habían pasado tan solo 20 días de vida de nuestro pequeño cuando mi suegro empezó a notar cómo debajo de esa mancha roja su cachete estaba inflamado. Rápidamente hicimos un ultrasonido y nos dimos cuenta que tenía una especie de abultamiento anormal. Otra vez sentí que el techo del lugar caía sobre mí. La mirada de mi esposo sin decir palabras me decía todo. Nos estábamos muriendo de miedo. Porque otra vez, nuevamente este recorrido por pediatras y especialistas con un bebé de 20 días de nacido sin ningún diagnóstico certero. Hasta que mi mamá nos consiguió una cita en Culiacán con un especialista. Nos dijo el doctor, esto es un hemangioma, es muy común. Hay casos en los que no se da tratamiento, pero el caso de su hijo es diferente, porque no solo está la mancha evidente debajo de su ojo, sino que está por dentro, está creciendo y está comprometiendo el ojo de su bebé. Es decir, si no para de crecer, le va a cerrar el ojito y va a perder la visión. No existe un tratamiento como tal, pero tenemos una medicina que en estos años he usado con mis pacientes. Es un experimento, por decirlo de alguna forma, que no compromete su salud, pero solo hay dos caminos, o funciona o no funciona. Ustedes deciden si quieren hacerlo. Cuando escribo esto, no sé cómo cómo me pude mantener. Realmente yo sentía mi mundo colapsado, pero decidimos aceptar el tratamiento que duraría un año. Pasaron 6 meses de tratamiento de nuestro hijo, cuando un día de camino a una reunión empecé a toser, tanto que se convirtió en tos con sangre. Lo primero que pensé es que había sido por el esfuerzo. Luego me di cuenta lo recurrente que había sido esa tos y de todas las señales de alarma de mi cuerpo. Había perdido mucho peso, estaba realmente delgada, pesaba 46 kilos, el cabello se me caía, me dolía la cabeza, la tos no cesaba y todo se lo atribuía al estrés. Lo ignoré por completo. Otra vez esta travesía por diferentes doctores y especialistas. Mis pulmones estaban carcomidos. Yo no fumaba, ¿cómo era posible? Uno de los doctores fue muy crudo al decirme que no podía creer cómo no me había dado cuenta, por todo lo que él veía simplemente un día más y no la contaba. Otra vez sentía que mi mundo se derrumbaba. Ya no era mi bebé, ahora era yo. Volví a clamar a él. Él me escuchó una vez, ¿por qué no lo haría de nuevo? Señor, por favor, permíteme ver a mi hijo crecer. No quiero que se quede sin su mamá. Mi esposo y él me necesitan. Quiero hacer una pequeña pausa aquí para decir que es algo por lo que estaré siempre agradecida con Dios. Hoy entiendo su amor incondicional. Por ignorancia lo buscaba solo cuando lo necesitaba y él aún así respondió. A los 6 meses, Dios sanó a nuestro hijo de su hemangioma y a mí de la tuberculosis. Es curioso cómo todo lo que hasta este momento he escrito, de cierta forma me acercó más a Dios. Por otro lado, creó un resentimiento en el corazón de mi esposo para con Dios, pues en su pensamiento estaba, ¿cómo permitió que todo esto pasara? A pesar de todo lo que habíamos vivido,
Nada me hizo acercarme más y depender de él como lo vivido en 2020. Con la llegada de la pandemia, el negocio de mi esposo empezó a venirse abajo poco a poco, pero quien me conoce sabe que eso jamás me desanimó. Mi esposo siempre tuvo en mí todo el apoyo del mundo. Le repetía una y otra vez, en las buenas y en las malas. Ya vivimos lo de Manuel, podemos con todo. Pero no, no podía con todo. Ese año, el 30 de mayo, perdón, Dios llamó a su presencia a mi papá. Esta vez sí colapsó mi mundo. Esta vez no pude. Mi corazón se rompió en mil pedazos. Nunca olvidaré que sentía que me dolía hasta respirar. Fue muy doloroso aceptar que mi papá entró sintiéndose mal al hospital y ese mismo día lo sacaron en una bolsa negra rumbo al lugar donde sería cremado. Fue muy doloroso estar rota y no poder abrazar a mis hermanos por miedo al contagio. Sentía que jamás nada iba a ser igual. Mi papá era tantas cosas para mí. No podía creer que simplemente desapareció así como así. Quería saber dónde estaba, dónde había ido. Ese tocar fondo fue lo que me llevó por primera vez a tener una relación con Dios. 4 días después de su fallecimiento, me di cuenta que estaba embarazada de nuestra segunda hija, la que vino a llenarnos de luz y amor a todos. El duelo y el embarazo fue todo un proceso, una montaña rusa de emociones. Por mi cuenta empecé a tener comunicación con Dios. A pesar de que mi esposo y yo siempre nos llevamos bien, había una parte fundamental que no podíamos congeniar, su corazón endurecido a Dios. Pero me di cuenta que no tenía por qué luchar sola, eran demasiadas cargas. Empecé a congregarme en Cefal. Mi mamá tenía años invitándonos y sus oraciones dieron fruto. Al principio venía con ella, mi hermana y su familia. Y claro que me dolía que mi esposo no viniera, pero no permití que fuera un tema de discusión en nuestro matrimonio. Recuerdo que en las primeras alabanzas me la pasaba llorando, porque anhelaba que él estuviera aquí conmigo. Por mucho que me dolía, simplemente seguí orando por él. Hasta que un buen día al estarme arreglando, él también lo hizo. Yo tratando de disimular mi emoción para que no se arrepintiera, le dije, ¿a dónde vas? Pues con ustedes, me dijo. Uy, si yo les contara lo que me tuve que aguantar para no gritar de emoción. Y bueno, ya saben cómo es Dios. Ese primer día que él se congregó, fue como si hubieran escrito para él la prédica. Desde ese día nos congregamos como familia. Empezamos a asistir a un grupo de matrimonios con Luis y Blanca, que han sido de gran bendición a nuestro matrimonio. Actualmente mi esposo y yo estamos bautizados y me encuentro sirviendo en el ministerio infantil. Ante los ojos del mundo no puedo decir que tengo millones en mi cuenta, pero somos millonarios al tener un matrimonio que tiene bases en la palabra y diseño de Dios. Ahora cuando vienen tormentas, dificultades, me reconforta saber que Dios estuvo con nosotros cuando no reconocíamos su presencia. Ahora que lo hacemos, nos sentimos respaldados y listos para lo que se presente. Tener una familia en Dios es reconfortante. Agradezco por la vida que Dios nos ha dado y porque todo lo vivido fue necesario para llegar a Él. Gracias. Wow, wow, muchas gracias, Ketsia. La verdad que qué fuerte y bien lo dices. Reconozco que todo lo vivido fue necesario para llegar a él. Miren, familia, nunca vamos a comprender plenamente el porqué del dolor, ¿verdad? ¿Por qué Dios lo permite? El libro de Job se trata de eso. Nos vamos a identificar con él en el sentido de esa incapacidad de poder comprender por qué suceden las cosas que suceden a veces en la vida, pero así como lo dices, así es. Muchas veces estas tipo de situaciones son necesarias para poder llegar a él, para poder comprender muchas cosas. Pues a mí se me hace que yo los conocí a ustedes en el funeral de tu papá. Fue por Zoom y fue una experiencia muy, muy fuerte y le doy muchas gracias a Dios que ahora estés en el camino junto con tu familia. Tu mamá oró por ustedes, eso a mí me consta y la vi por muchos años sola y en su tiempo el Señor le contestó. Así que felicidades y gracias de verdad por compartir el testimonio. Muy bien, familia, pues sigan trabajando en su testimonio. De hecho, el testimonio, la tarea era para entregarlo hoy o la semana que entra, porque la clase de hoy nos va a enseñar algo muy importante y el testimonio nos va a ayudar en un par de semanas más que nos va a tocar compartir nuestra fe. Ahí vamos a revisar esa plática y ahí nos va a servir
Pienso que el escuchar los testimonios de los demás nos va a ayudar a elaborar el nuestro si todavía no lo tenemos listo. Entonces, insisto, somos tantos que no nos podríamos pasar toda la clase escuchando testimonios, pero vamos a estar escuchando algunos, así que pues vamos a seguir adelante, ¿no? Bueno, vamos a ir a, bueno, quiero preguntar, ¿alguno de ustedes se reunió con su compañero de oración? Alguien que no haya participado el día de hoy. ¿Alguno de ustedes se reunió con su compañero de oración que quisieras compartirnos en breves palabras cómo fue tu reunión, de qué platicaron, cómo les fue, dónde se vieron, quién es? Edifícanos con eso. ¿Quién quisiera compartir su experiencia con su compañero de oración? ¿Quién mero? Quiero ver bien para que no se me escape. Bueno, entonces como no hay voluntarios, ahí está. Entonces le voy a preguntar, Vanessa Rendón nos va a compartir su Y hola. experiencia con su compañero de oración. Gracias. Buenas noches a todos. Me reuní con una amiga, cambié, había dicho que mi tía y luego con todas las clases que escuché que no estuve presente, pues bueno, entonces cambié y le dije a una amiga, se llama Imelda Márquez, y la Súper. verdad fue algo bien reconfortante. Porque tanto ella como yo, bueno, ahorita yo estoy viendo una situación, personal, pasando una situación familiar, y la verdad fue así como, como un descanso el poder repartir la carga y poder decir, pues no estoy sola y alguien más la va cargando junto conmigo. Entonces, eso fue para mí y el momento en cuanto le dije, sí, me dijo inmediatamente, ¿no? Ya. Qué buena onda. Y le dije, oye, amiga, no necesariamente porque está así como muy ocupada y todo, ¿no? Y a veces no coincidíamos con los tiempos. Pero me dijo, pues sí, me dijo que le dije, tiene que ser como que, digo, no te preocupes, a lo mejor unos 10 15 minutos. Y me dijo, pero antes de eso me dijo, oye, pues te parece bien media hora. Y yo, pues sí, está padre. Súper bien. Entonces, pues fue muy reconfortante y como que cargué pilas en Claro. eso. Claro, claro que sí. Miren, gracias, Vane, de verdad, gracias por compartirlo. Quiero aprovecharme de lo que acabas de decir. Familia, me lo van a oír decir otro millón y medio de veces, ¿sale? No se agüiten. Familia, la vida cristiana se vive en comunidad. El enemigo lo que trata es de aislarnos. ¿Cómo fue que hizo que Eva cayera en su propuesta de tentación? Separándola de su compañero que es Adán. Entonces, cuando el enemigo logra aislarnos y hacernos vivir nosotros solos nuestras tentaciones, nuestras dificultades, nuestros miedos y nuestros dolores, seremos presa fácil del enemigo. Por esa razón necesitamos compañeros de oración. Es de cristianos. Daniel tuvo tres compañeros de oración. David tuvo a Jonatán como compañero de oración. Jesús tuvo tres compañeros de oración también. Entonces, qué importante es que tú y yo tengamos compañeros de oración con quien abramos nuestro corazón, con quien seamos vulnerables, con quien expresemos lo que sentimos. No tienen ni idea lo saludable, lo enriquecedor que va a significar para ti y para mí tener un compañero de oración. Dice el apóstol Pablo que sobrellevemos las cargas los unos de los otros y que comprobemos así cuál es la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La del amor. Cuando llevamos nuestras cargas unos a otros, estamos viviendo la ley de Cristo en nuestras vidas. Vane. Sí, paso nada más así rapidito, quiero agregar ahorita con lo que usted decía del vernos vulnerables, muchas veces. Bueno, me voy a permitir decirlo como va, ¿verdad? Como cristianos en ocasiones como que, ¿cómo voy a decir que estoy triste? O ¿cómo voy a decir que me siento así? Yo le dije a ella, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Le dije, ya, o sea, necesito decir esto porque sin temor a como cuidar nada, o sea, o ser Exacto, juzgada, porque aparte ella exacto. es súper linda en ese aspecto y creo que entre las dos podemos hablarnos y decir, ¿sabes qué?
a lo mejor voy a decir esta palabra, ¿no? Lo escupimos todo, ¿no? Así Claro, como va. claro, Y esa parte poder ser con esa verdad, o sea, así exacto. como dice la palabra, conocerás la verdad Y y la esa verdad te os va a hará hacer libre. libres. En ese sentido, el corazón exponerlo a la luz de la verdad, decir, me siento así y pienso esto y y soltar y vaciar todo y decir, órale, va, o sea, ahora vamos a orar. Entonces, creo que eso que se dice es bien importante de en comunidad y fortalecernos y pues no traer la máscara, ¿no? O sea, a lo mejor a veces del cristiano que híjole, pues ¿cómo voy a decir que, ay, ando triste, flaqueando o lo que sea? Y que alguien te va a sostener. O sea, eso me ha sido como un bálsamo muy padre. O sea, ha sido una actividad muy bonita y ahora sí como que, ay, digo, qué padre tener a varias personas, pero en este sentido, esa parte a mí el sentirme, el permitirme verme vulnerable y exponerme así tal cual para que verdaderamente pueda ser levantada, creo que es una riqueza muy bonita, pues. Oye, una pregunta, ¿eso fue nuevo para ti, Vane? Yo creo que sí lo había experimentado, sí yo soy muy dada como que así poner las cosas como van, pero creo que en este caso, pastor, sí, o sea, fue algo muy especial. Ok, gracias, muy amable. Sí, familia, eso de que tenemos que estar siempre fuertes es un mito. No es la verdad. Nosotros somos seres humanos que tenemos a Dios, que estamos aprendiendo a caminar con Él, a depender de Él, pero tenemos nuestros momentos de fragilidad. Jesucristo, dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Pueden orar por mí, por favor? Mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, ¿cómo? Eso significa, me siento tan triste que casi me siento morir. Yo no sé si alguna vez alguien ha sentido algo así. A lo mejor se parece un poquito a la descripción que Kitsia nos daba de cuando vivió esas cosas que vivió, ¿verdad? Pero qué importante es tener a alguien con quien abrir el corazón en esos momentos como Jesús lo tuvo. Tenemos que aprender a ser vulnerables. A nadie le ayuda a vivir con una máscara de fortaleza que es falsa. Vamos a ser genuinos, vamos a reconocer lo que nos duele. No pasa nada, que nos vean. Por eso en Amor y Libertad la integridad es un valor, porque no se trata de actuar, se trata de ser. Entonces, cuando se trata de ser, pues vamos a reconocer que a veces tenemos miedo, que a veces dudamos, que a veces nos falta fe, que a veces fallamos y queremos mejor tener una iglesia basada en la honestidad y la transparencia que en las apariencias. Por ahí queremos ir caminando. A eso es a lo que le apostamos en Amor y Libertad. Bueno, gracias, Vane. La verdad que apreciamos mucho el que hayas compartido tu experiencia. Muy bien, pues vamos a entrar entonces a compartir, pues les voy a compartir pantalla, voy a cerrar la lista para que no se vaya eso. Y voy a compartir pantalla para que vayamos de una vez al manual, ¿no? Qué bendición, la verdad que cómo me encanta el curso por todo lo que se comparte, escuchar los testimonios, escuchar lo que cada quien vive, escuchar los devocionales que van compartiendo es una riqueza, en mi opinión, como pastor, incalculable, la verdad. Bueno, todos pueden ver, ¿verdad? Lo que estoy compartiendo. Ay, me puse los AirPods porque tengo aquí las perras y hacen mucho ruido, pero me voy a quitar uno porque luego siento que estoy hablando así como en una olla encerrado. Ok, la plática de hoy se llama Ejercitando mi fe, así se llama, ¿no? El objetivo, siempre hay un objetivo en las clases, el objetivo es que los alumnos puedan aprender, ojo, la importancia de los ejercicios y las disciplinas espirituales para su crecimiento. Eso es lo que yo estoy buscando, que tú entiendas que para crecer vas a tener que ser disciplinado y vas a tener que ser constante, ¿no? Eso es básico. Y obviamente que se puedan motivar a hacerlo. Entonces, seguimos leyendo. Dice, otro aspecto importantísimo en el sano desarrollo del recién nacido, que influye de manera directa, ojo, en su crecimiento, es el ejercicio. Los niños, por instinto, empiezan a mover el cuerpo.
Abren y cierran sus manos, mueven sus brazos y piernas, tratan de girar su cabeza, etcétera, y todo eso influye en su sano desarrollo y finalmente en su crecimiento. Antes se usaba que los padres envolvían a los niños y los inmovilizaban, ¿sí o no? Los ponían como tamalitos. Bueno, cuando mi hijo nació, la neonatóloga nos dijo, no, 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 al contrario, necesitan dejarlo en libertad para que él se mueva. Incluso nuestra neonatóloga nos decía que nosotros teníamos que hacerle ejercicios a nuestro bebé para estimular, decía ella, su desarrollo y su crecimiento. Ahora, dato. Yo era pastor en Caléxico y una mujer de la congregación tuvo su bebé. Y se empezó a dar cuenta cuando la llevaba al pediatra que la bebé no estaba creciendo. Obviamente, pues no está curada. Eso indica que hay un problema. Cuando empiezan a ver qué es lo que está pasando, descubrieron que el problema era la vista. La bebé no veía. Y tú puedes decir, ¿y qué tiene que ver el hecho de que no veía con que no crecía? Pues al no ver, no estaba tratando de alcanzar. Y al no estar estirándose para poder alcanzar, entonces eso estaba inhibiendo su desarrollo y su crecimiento natural. Impresionante, ¿no? Fíjate cómo tiene todo que ver para que el ser humano crezca y se desarrolle sano, el ejercitarse. Ahora, ¿qué pasa con un miembro de nuestro cuerpo que no se mueve? Que tú te quebras el pie, la mano y te ponen un yeso y lo tienes inmóvil por ese tiempo, ese miembro de tu cuerpo se va a atrofiar porque el ejercicio constante nos ayuda a desarrollarlo, ¿sale? Bueno, todo esto es analogía. En las cosas espirituales es igual, familia. El recién nacido en Cristo debe ejercitarse para crecer y desarrollarse espiritualmente sano, de verdad. Yo lo he visto. Hay creyentes que tienen un año en la iglesia, pero como han estado avanzando de manera natural y constante, han tomado los cursos de discipulado, han aprendido cosas, han hecho su testimonio, están aprendiendo a ser devocionales, están compartiendo su fe con otros, están sirviendo, están haciendo cosas, les hace desarrollarse de una manera impresionante en su caminar con Dios. Y luego los ves un año después de que recién llegaron y dices, oye, se ha vuelto un gigante en las cosas de Dios comparado con alguien que tiene 10 años de cristiano y no puede hacer ni una oración por los alimentos. ¿Cuál es la diferencia? Que no han estado viviendo una vida cristiana saludable, no han estado ejercitando su fe, no han estado aprendiendo los pasos básicos de una vida cristiana. Ahí radica el ir aprendiendo paso a paso y pronto cómo se vive la vida cristiana. La vida cristiana no es un concepto. La vida cristiana no es una serie de argumentos que tú y yo nos vamos a memorizar. La vida cristiana es una vida cristiana que implica muchas cosas. Obviamente hay un cuerpo doctrinal que tenemos que conocer, por supuesto que sí, pero también hay una serie de aspectos vivenciales que tenemos que empezar a experimentar, a vivir, a desarrollar, y de esa manera vamos a ir creciendo. Ok, si el recién nacido en Cristo nunca ejercita su fe, no va a crecer. ¿Va a ser cristiano? Sí, salvo pues también, pero sin desarrollarse plenamente en el Señor. Entonces, hablando de crecimiento, el apóstol Pedro escribió algo al respecto en su segunda carta. Esto está interesantísimo, ¿eh? Dice, o sea, para él, para el apóstol Pedro, según lo menciona en el pasaje que vamos a leer en un momento, el crecimiento viene como resultado de añadirle a nuestra fe algunas cosas. Según el apóstol Pedro, el crecimiento no se da por sí solo. Según el apóstol Pedro, el crecimiento va a venir como resultado de que a tu fe, que es el nivel cero, le vas a ir agregando una que otra cosa más que te van a ir ayudando a ir creciendo y a ir avanzando. La primera parte del capítulo, los primeros 4 versículos, el apóstol Pedro nos habla de las preciosas y grandísimas promesas que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que empieza diciendo. Pero luego viene el verso 5 y dice el apóstol Pedro, precisamente por eso, ¿qué es eso? Esas promesas que Dios tiene para nosotros. Precisamente por eso, dice el apóstol Pedro, esfuércense por añadir a su fe, y te dice, virtud,
a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán ¿qué cosa? Crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate qué más va a pasar. No nada más vas a ser un grandote, no. Evitarán que sean inútiles e improductivos. Ah, caray, cristianos inútiles e improductivos. Pues según Pedro hay cristianos inútiles e improductivos. Y luego dice, en cambio, el que no las tiene, ¿qué cosas? Todas estas que están aquí, virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve. Y luego se le va la onda, se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. ¿Y qué significa eso de que se olvida? Pues que regresa a ellos. Versículo 10, por lo tanto, hermanos, y luego nos dice, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, ¿cuáles? Estas de añadirle a tu fe virtud, conocimiento, dominio propio. Si haces estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué interesante lo que el apóstol Pedro dice aquí. Y quiero compartir los versículos antes de entrar en lo que tengo escrito. Miren, lo que tengo escrito seguramente va a coincidir con lo que voy a explicar, pero considero importante explicarlo directamente del texto. Dice el apóstol Pedro, precisamente por esto, ¿qué es esto? Las promesas que Dios nos da. Precisamente por todas las promesas que Dios nos da, nos dice el apóstol Pedro, esfuércense por añadirle a su fe los elementos que vienen ahí. Ojo, la palabra esfuércense, familia, nos dice algo muy interesante. Nos dice que no nos va a suceder por sí solo. No es algo que te va a pasar. Esfuércense significa que tenemos que ser intencionales en esto. No es que tú te vas a despertar una mañana y vas a decir, ay, no manches, ya le añadía, ya desperté ahora y aparte de fe tengo virtud, aparte de fe, de virtud tengo entendimiento. No, no te va a pasar. Dice que te tienes que esforzar, que le tienes que echar los kilos, que tenemos que ser intencional, que hay algo que yo tengo que poner de mi parte, que no todo es lo que hace Dios, hay cosas que hago yo en esto. Y entonces también dice, esfuércense por añadir a su fe. La fe es el nivel básico de un cristiano. Con la fe somos salvos. Por fe somos salvos. La fe es un nivel básico. La fe es un don de Dios. Dios nos da a todos una medida de fe para que podamos ser salvos. Entonces la fe es el nivel cero. ¿Sale? Entonces yo necesito partir de la fe. Y dice que a la fe le tengo que agregar virtud. Virtud tiene que ver con todo lo que es bueno, todo lo que tiene que ver con ser una persona buena. Aparte de tener fe yo en Dios y en pedirle a Dios y en acercarme a Dios, tengo que empezar a añadirle a mi fe esos rasgos de bondad que tienen que ver con ser amable, con saludar, con ser cortés, con decir la verdad, todo lo que tenga que ver con virtud, yo se lo voy a añadir a mi fe. Tener fe para ser salvo está bien, obviamente, pero aparte yo le tengo que añadir a mi fe otros elementos. Número uno, virtud. Y luego a la virtud le tengo que añadir entendimiento. O sea, el cristianismo incluye un cuerpo doctrinal que yo tengo que comprender. Yo tengo que comprender qué implica ser salvo. Yo tengo que comprender qué es orar y por qué oro y qué beneficios genera en mi vida. Tengo que tener un entendimiento del por qué yo me congrego, por qué tengo que meditar en la palabra. Entendimiento. Al entendimiento le voy a agregar dominio propio. Si yo soy una persona que tiendo a la ira, al enojo, a explotar y una vez ya que estoy enojado, reaccionar mala onda, tengo que empezar a ejercer con la ayuda de Dios dominio propio y que no me ocurra eso. Ahora, lo opuesto también demanda dominio propio. Si no soy de los que tienden a explotar, sino que soy de los que tienden a implosionar,
de los que me trago todo y me quedo guardado con todo. Soy de los que tiendo a deprimirme, a callarme, a no decirlo, a quedarme ahí nomás sin contarlo a nadie. Dominio propio tendría que ver con abrir el corazón, con sacar lo que tengo adentro. Entonces, con la ayuda de Dios, yo tengo que aplicarle dominio propio a mi vida. Y aparte de eso, constancia. Hay un montón de cristianos que no son constantes, no acaban un discipulado, empiezan cosas y lo abandonan, no se siguen desarrollando, no mantienen un ritmo de crecimiento constante. Entonces el apóstol Pedro te dice, constancia, agrégale. Y luego devoción a Dios. ¿Qué es devoción a Dios? Pues lo que hemos estado haciendo, leer la Biblia, meditar en ella, escribir devocionales, orar. Eso es devoción a Dios. A la devoción a Dios le tengo que agregar afecto fraternal, es decir, amor por mis hermanos. Amor por mis hermanos. Al afecto fraternal, amor. Ese amor que cubre multitud de faltas. Ese amor de Dios que me lleva al perdón. Ese amor de Dios que me lleva a dar al necesitado, etcétera. Y dice que si estas cualidades abundan en nosotros, lo que va a pasar es que nos va a hacer crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, va a evitar que seamos cristianos inútiles e improductivos. Y luego dice que el que no las tiene, pues está en problemas muy serios, porque dice que tiene una vista muy corta, ya ni ve, se le olvida de dónde Dios lo sacó. Entonces nos reta una vez más el apóstol Pedro y dice, esfuércense más todavía. O sea, no te va a pasar por sí solo. Tú y yo nos tenemos que esforzar. Es un ejercicio. Y luego dice, por asegurarse del llamado de Dios que fue quien los eligió. Ese llamado de Dios en este contexto está hablando de la salvación. El Señor nos llamó para ser salvos, el Señor nos eligió, ¿verdad? Para salvarnos. Y dice, si hacen estas cosas, no caerán jamás. Noten cómo aquí no está diciendo que si eres salvo ya nunca más puedes caer. No, sí puedes caer, por esa mismo, porque caer es una posibilidad, entonces yo me tengo que esforzar para no caer jamás. Dice, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando está hablando de que se nos abran las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, obviamente está hablando en un sentido escatológico, también está hablando en un sentido pues, soteriológico de la salvación, pero nos hace entender que la salvación es algo que se va a consumar un día. La salvación no es algo que te pasó el día que tú creíste. Ahí empezó todo. De ahí en adelante sigues en proceso y ese proceso se va a concretar cuando Cristo venga por nosotros o nosotros nos vayamos con Él. Ahí radica la importancia de perseverar en el camino. Es lo que en teología se llama la perseverancia de los santos. ¿Sale? Perseverar hasta que Cristo venga. Por eso Jesucristo dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo que será salvo? Pues no que ya éramos. Bueno, sí es que fuiste salvo cuando le entregaste el corazón a Cristo, te arrepentiste de tus pecados, recibiste la salvación. De ahí en adelante empezaste un caminar que se va a concretar un día cuando Cristo venga o cuando tú te vayas con Él. Ahí radica la importancia de perseverar en el camino de Dios. Es como el que se inscribe en la universidad, ¿no? Se inscribió en la carrera de ingeniería, pues no es ingeniero, se inscribió. Todavía tiene que cursar 5 años y pasar los exámenes y luego graduar. Es una ilustración de cómo es esto. El Señor nos da la salvación por gracia, la recibimos por fe y luego empezamos un caminar en el que Dios nos va santificando y transformando y esa salvación se va a concretar en su totalidad cuando nosotros nos vayamos con Cristo o Él venga por nosotros. Ahí se va a acabar el poder del pecado sobre nosotros porque ya no va a tener ningún poder sobre nosotros ya. ¿Sale? Bueno, entonces fíjense todo lo que implica lo que el apóstol Pedro dice aquí y cómo el añadirle a nuestra fe otros elementos nos va a ayudar a seguirnos desarrollando. Entonces no te conformes nomás con ser un cristiano que oye ahí de cuando en cuando, sino sé un cristiano que va añadiéndole a tu fe esa fe inicial con la que te salvaste, ve añadiéndole otros elementos. Bueno, habiendo explicado estos versículos, vamos a ir a lo que tengo más aquí. El apóstol Pedro nos había dado un primer consejo en cuanto al crecimiento en el capítulo anterior.
perdón, en su primera carta, primera de Pedro 2:2, cuando nos está diciendo que tenemos que alimentarnos de la leche pura de la palabra, ¿sale? Que nada puede sustituir el ir directamente a la palabra de Dios. Sí, escucha las predicaciones, obviamente, de tu pastor. Sí, escucha podcast y enriquécete. Sí, claro que sí. Pero nada debería sustituir el que tú vayas solo, tú y tu Biblia y Dios no más. Ahí te vas a ir alimentando y eso te va a hacer crecer. Entonces el apóstol Pedro nos enseña que para crecer espiritualmente hay que alimentarnos bien de la palabra de Dios. Bueno, ahora en su segunda carta, el apóstol Pedro nos aconseja que para crecer espiritualmente debemos esforzarnos por añadirle a nuestra fe algunos otros elementos. Es lo que él nos está recomendando. Virtud, dominio propio, conocimiento, constancia, todo eso le vamos a ir añadiendo a nuestra fe y entonces nuestra fe va a crecer y se va a desarrollar. Entonces, básicamente el consejo que el apóstol Pedro nos da para mantenernos creciendo es ejercitarnos espiritualmente. Ejercitarnos para poder irnos fortaleciendo. Ok, hasta aquí. ¿Cómo la ves, Leti Carmona? ¿Qué nos dices? ¿Qué comentario se te viene a la mente con lo que estás oyendo hasta aquí? A ver, dinos algo. Ahí está. Que realmente si nosotros no ponemos en práctica lo que estamos aprendiendo y sobre todo a enriquecer nuestra fe, pues en realidad no funcionará nada de lo que sabemos, ni de lo que creemos, ni lo podemos poner por obra, sino como dice Pablo, tenemos que esforzarnos día a día. Ahora sí que sabemos que a veces pues llegamos a estar cansados, a no tener ganas, pero tenemos que, como dice la palabra, agregar eso de vencer nuestra carne para poder alimentarnos, para poder hacer las cosas y sobre todo que se convierta esto como si fuera el aire que respiramos, que el día que no respiramos, pues nos sentimos que nos morimos. Y en verdad, cuando hacemos eso, yo lo he visto en mi vida, que hay veces que por las carreras o por las cosas que tengo que hacer, me voy así haciendo una oración rápida, así, ¿no? Pero siento que no rindo, que no me fluye, me siento mal, la verdad. Y es cuando yo entiendo y vuelvo a creer y decir, es cierto, esto es como el aire que respiramos, como lo que necesitamos para iniciar nuestro día, para que todo nos vaya bien. Y a veces, pues, aunque sea difícil en algunas ocasiones, porque muchas también nos disfrutamos, porque la verdad, hay veces que se disfruta tanto que no se da uno cuenta del tiempo, pero otras veces es a la carrera. Pero sí es importante pues que lo hagamos un hábito de tener esa comunicación con Dios diario y en todo momento, porque sí podemos tener una comunicación al estar lavando los trastes, al ir manejando, sí, pero lo importante es cuando tú no a solas, cuando no hay, para mí no hay otro momento más especial y más llenador que ese, cuando estamos a solas con él un momento y que tratemos de escuchar también, porque a veces nos paramos rápido y ya nos vamos, y no es así. Y Muy eso la bien. verdad me ha costado, pero lo tengo que hacer porque pues antes tenía mis hijas, luego los nietos, pero ahorita ya estamos en eso. Sí. Siempre va a haber algo, ¿no, Leti? Entonces más vale que uno sea disciplinado, ¿no? E intencional en ir caminando con el Señor y añadirle a nuestra fe otros elementos que nos van a ayudar, que nos van a enriquecer. Bueno, eso nos recomienda el apóstol Pedro. Vamos a ver lo que nos recomienda otro líder de la iglesia, el apóstol Pablo. Dice, otro líder importante de los inicios de la iglesia cristiana comparó la vida espiritual del cristiano con una carrera en la que hay que entrenar con disciplina si es que queremos ganar. ¿De quién estamos hablando? Del apóstol Pablo.
El otro fue el apóstol Pedro. Fíjate lo que escribe el apóstol Pablo. Dice, 1 Corintios 9, 24 al 27. Ahora, es Corinto, ¿no? Es Corinto. Estamos hablando de Grecia. Estamos hablando de que Pablo les empieza a hablar en el contexto que ellos vivían. Entonces utiliza el apóstol Pablo una situación que es perfectamente conocida por todo el mundo ahí. Entonces Pablo les dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Pues sí, todo el mundo sabía, era algo totalmente habitual, ellos lo conocían bien. Y entonces viene y da el desafío y dice, corran pues de tal modo que lo obtengan el premio. Obviamente no te está diciendo que compitas con tus hermanos en la fe, está diciendo que corras para ganar. Eso es lo que te está diciendo. Y luego dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Checa el elemento que agrega, disciplina. Entrenan. Ellos lo hacen, en el caso de los atletas, para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que, dice el apóstol Pablo, ahora fíjense cómo va de un ejemplo del contexto habitual de los corintios a un concepto de la vida cristiana que tiene que ver con el ser disciplinados y esforzarnos, ¿no? A su vida personal. Lo aterriza en su vida personal y nos cuenta su propia experiencia y dice, así que yo no corro como quien no tiene meta. En otras palabras, tengo una meta. No lucho como quien da golpes al aire. En otras palabras, tengo un objetivo que lograr. Y luego dice, más bien, y aquí está hablando obviamente en un sentido figurado, golpeo mi cuerpo y lo domino. Está hablando de no darle al cuerpo todo lo que quiere. O sea, esto choca por completo de no, pues tú déjate llevar y dale a tu cuerpo alegría Macarena y es viernes y el cuerpo lo sabe. No, aquí te está diciendo que tú tienes que aprender a dominar tu cuerpo, porque tu cuerpo va a agarrar pa'l monte, tu cuerpo va a tender a lo malo, porque nuestro ser entero está corrompido por el mundo, por el pecado, más aparte las cosas que ya, por ejemplo, imagínate una persona que ha batallado con adicciones, te lo va a pedir tu cuerpo. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, yo golpeo mi cuerpo y lo domino. En otras palabras, no me dejo llevar por los deseos de mi cuerpo, no me dejo llevar por los deseos de mi carne, no me dejo llevar por todo lo que me dan ganas de hacer. No sea que, dice Pablo, después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Fíjate cómo Pablo reconoce la posibilidad de quedar descalificado si él se descuida en cuanto a mantenerse ejercitado en su fe. O sea, a todos nos puede pasar, ¿verdad? Que si nos descuidamos, pum, tengamos una caída, un resbalón. Él está reconociendo esto. Entonces, toma una situación de la vida real de los corintios, algo habitual, algo que todo mundo conoce, los deportes, los Juegos Olímpicos, para lanzar un concepto a los cristianos de Corinto, enseñándoles que como cristianos hay que ser disciplinados, como cristianos hay que entrenar, desarrollarnos en la fe, porque tenemos un premio maravilloso que es incorruptible, que es la salvación de nuestra alma. Y luego dice, yo no corro como quien no tiene meta, en otras palabras, tengo una meta, y la razón por la que yo me mantengo así, dice Pablo, golpeó mi cuerpo y lo dominó, es porque no quiero quedar descalificado. Entonces, nos está dando un consejo con su propia vida, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pedro nos retó a cada uno de nosotros a ejercitarnos espiritualmente y ahora el apóstol Pablo nos está retando a entrenar con disciplina. Ninguna de las dos cosas son situaciones así relajadas. Ambas cosas demandan de nosotros una intencionalidad. Ambas cosas demandan de nosotros una disciplina. Ambas cosas demandan de nosotros un esfuerzo. No estamos así, no estamos hablando de que la salvación te la ganes por obras. No estoy hablando de eso. Estamos hablando del crecimiento espiritual. ¿Sale? ¿Vamos bien? Sigo explicando. El mismo apóstol Pablo, que aquí le habló a la iglesia de Corinto,
ahora como un coach espiritual y ministerial de un joven soltero pastor en Éfeso llamado Timoteo, le hizo algunas recomendaciones, fíjate bien, para su desarrollo como líder y como hombre de Dios. Todas estas recomendaciones implican ejercicio espiritual que provocan crecimiento. Ahí va el mismo concepto, ¿no? Caminando. Le dice Pablo a Timoteo en su primera carta, dice, rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Miren, en todas las culturas hay leyendas y hay mitos. En todas las culturas las hay. La cultura griega también las tenía. La mexicana también tiene que la llorona. No, no, y mira, tú no te metas en esas broncas, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. No te enredes en teorías de conspiración. Tú mejor échale ganas aquí. Ahí les va el consejo. Más bien, ejercítate en la piedad. Ahora, ¿qué es la piedad? La piedad nosotros la podríamos confundir con la palabra, con la misericordia, ¿verdad? Y con la bondad. Ten piedad, como alguien que te ayuda cuando estás en un problema. La piedad aquí está hablando de la devoción. Ese término piedad tiene que ver con nuestra devoción a Dios. Le dice, mira, en lugar de enredarte en tratar de ahí explicar lo inexplicable y meterte en mitos raros y extraños, mejor ejercítate en la piedad. Crece, profundiza en tu devoción por Dios. Y luego dice, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, ojo que el apóstol Pablo no está diciendo que hacer ejercicio sea malo, está diciendo que tiene algún provecho. Dice, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, es decir, que tú te vuelvas una persona piadosa no nada más te va a ayudar aquí en tu diario vivir, sino también para la venidera, tiene trascendencias eternas el vivir vidas piadosas, le está diciendo Pablo a Timoteo. Y luego le dice, ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Sé diligente en estos asuntos. A ver, resulta que a Timoteo oraron por él los ancianos y lo nombraron pastor, ¿verdad? Oraron por él, impusieron las manos sobre él y entonces ahí a él lo establecieron en esa función. Entonces le está diciendo el apóstol Pablo, ejercítate ahí. No te quedes nomás con el título. Mejora, mejora como pastor. Mejora en tu trabajo como pastor. Ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Y luego le dice, sé diligente en estos asuntos. ¿Cuáles asuntos? Pues en el asunto de ejercitarse en la piedad, en el asunto de ejercitar el don que recibió. Sé diligente en estos asuntos. Entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver, fíjate bien, que todos puedan ver que estás progresando. Ah, caray, o sea que en el caminar con Dios se puede ver progreso. Claro. Si una persona que llega ahí a la congre, pues llega, no, la gente no llega a la iglesia ya medio santificados, ¿verdad que no? Llegan como llegan, así como hablan, como son, como tratan a su esposa en el mundo, pero en la medida que van aprendiendo de Cristo, van cambiando y se les va notando el progreso espiritual. Se les va notando cómo progresan, que ya la ira no los domina, que ya no caen con tanta frecuencia en las mismas situaciones que caían toda la vida. Se les ve que ahora tienen una cosmovisión más bíblica, un lenguaje más acorde a la palabra de Dios y menos vulgar y mundano. Está avanzando, está progresando, se está desarrollando este tipo. ¿Por qué? Porque está ejercitándose. En este caso le está diciendo a Timoteo de manera específica que se note que estás progresando como pastor. O sea, está bien, al principio a lo mejor predicabas ahí medio, ahí normal, regular, pero que empiecen a ver con el paso de los años que tú estás mejorando en tu desempeño pastoral. ¿De qué está hablando? De crecer, de ejercitarte, de seguir avanzando en tu llamado, ¿no? Y luego, segunda de Timoteo, es el mismo apóstol Pablo, en una siguiente carta a Timoteo, al mismo hombre, Timoteo, le dice, así que tú
hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Y otra vez el mismo ejemplo. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. Entonces, el apóstol Pablo ahora le está recomendando a Timoteo que para que todos puedan ver que él está progresando, debía ejercitarse en la piedad y también debía ejercitar el don que había recibido. ¿Qué es la piedad? La piedad es la devoción cristiana, esa es la piedad. Esa es la piedad. Ahora, ¿qué abarca la piedad? Lo que tú vas a aprender o estás aprendiendo en este curso. La piedad abarca tu vida de oración. La piedad abarca tu meditación en la palabra de Dios. La piedad abarca el ayuno. La piedad abarca el servicio. La piedad abarca el dar. La piedad abarca el compartir tu fe con otros. Todo eso es la piedad. Y si nosotros nos ejercitamos en la piedad, vamos a crecer, nos vamos a desarrollar, se va a notar que estamos avanzando, se va a notar que nos estamos desarrollando. Hay cristianos que tienen mucho tiempo en su vida, pero no avanzan, no crecen, están igual donde mismo. Hablan igual, siguen cayendo en sus mismos pecados de siempre, se atoran en las mismas situaciones, se desaniman por las mismas cosas y cuando tú te acercas y observas qué onda, te das cuenta que pues no están orando, no están leyendo la palabra, no están haciendo devocionales, no ayunan, no sirven, no dan, no comparten su fe con otro, con razón tan atorados. Entonces aquí el reto para ti, para mí, es que tú y yo tenemos que ser intencionales en ir creciendo y avanzando. Ok, entonces ejercitarnos en todas estas disciplinas espirituales nos va a hacer crecer. El apóstol Pablo también reta a Timoteo a fortalecerse en su fe. Y todo esto nos enseña, familia, que para crecer espiritualmente necesitamos ejercitarnos espiritualmente. ¿Cómo la ves, Pau? ¿Qué nos dices? ¿Qué piensas de todo esto? ¿Qué comentarios te vienen a la mente? Hola, ay, no se escucha muy fuerte el abanico. No, No, ok. Pues muy fuerte todo lo que estamos viendo en esta clase, porque sí, no es solamente decir, ay, pues soy cristiana, o ay, solo voy a la iglesia los domingos, o sea, conlleva más que solo eso. Sí es poner de tu parte en querer alimentarte y no verlo pues como una obligación o que algo que tienes que estar tachando como que de una lista de que, ah, ya cumplí, ya lo hice. Es porque realmente quieres nutrirte pues en la palabra de Dios. claro, definitivamente, ¿verdad? A lo mejor le llamaríamos, ejercitarnos, como estamos utilizando este mismo término. Gracias. ¿Qué onda, Irán? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué comentarios te vienen a la mente? Hasta aquí. ¿Me escucho ya? Te ¿Me digo escuchan? que sí, Ah, perfectamente. ok, perfecto. Buenas tardes a todos, primero que nada. Pues yo creo que primero que nada, cuando uno se hace cristiano, se mete a la fe, lo hace básicamente no solo para ser salvo, sino para hacer un cambio de vida en tu corazón y siempre que día a día poder estar más cerca de Dios. En mi experiencia personal, por ejemplo, yo que he sido cristiano desde que nací, y pues como todo, ¿no? He entrado y he salido y he entrado y he salido malamente, como lo quieran ver, pero así ha sido. Llega el momento cuando ya estás ejercitando tu fe tanto en etapas de tu vida, que estás tan en comunión con Dios y como dicen, la palabra es viva, donde pues a lo mejor sí te alejaste y empezaste a tener algunas actividades que no son buenas, o sea, como en el día a día. Yo, por ejemplo, me pasaba que cuando llegaba el momento que ya cuando estaba bien engranado en la Biblia, cuando en momentos difíciles de mi vida, que pues yo siempre tuve la suerte de tomar la decisión de enfocarme en Dios, nunca fui a psiquiatras, nunca fui a psicólogos, aunque dicen que es súper recomendable. Yo me encerraba en mi cuarto a leer la Biblia y pues hincarme, levantar mis manos y pedirle, ¿no? Y me daba cuenta que conforme más lo hacía, llegaba el momento que ya pues, no podía decir ni malas palabras. O sea, o decía, se me salió una mala palabra y oh, ya sentía bien feo. Cosas que pues del día a día cuando estás alejado no te pasa. Me imagino que así ha de ser, esa es la fortaleza que te va dando. O sea, como puede ser en mi caso eso y muchas otras cosas, doy esa por ser un ejemplo. Pues eso es lo que pasa cuando estás ejercitando tu fe, cuando estás constantemente con Dios, pues llegas a tener una comunión más cercana que poco a poco tú simplemente vas cambiando y vas teniendo más temor de Dios de ciertas cosas y vas cambiando tu Claro. corazón, tu vida y tu manera de pensar y pues todo, ¿no?
Es lo que yo creo. Claro, 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 definitivamente así es. Gracias. Edgar, ¿qué onda? ¿Qué nos puedes decir? ¿Algún comentario por ahí? Pues más que nada, yo he ejercitado mi fe, por ejemplo, poco a poco. Por ejemplo, yo pues fui a la iglesia sin saber nada y poco a poco quise aprender más de Dios. Fui a un grupo de matrimonios, fui como que queriendo crecer mi fe y ha sido así a lo largo de esta etapa que he ido a la iglesia. Entonces, yo lo aplico más que nada lo que hice aquí a mi vida y cómo he querido saber más de Dios. Y pues, claro, hay que ejercitarla porque si no, como todo, pues como los músculos, si no los ejercitas, pues se hacen flácidos, etcétera. Exacto, definitivamente. Y el hecho de estar aquí, pues habla de ese deseo, ¿no? De ir Así creciendo. es, A lo claro. mejor aquí conecta bien cuando dice el apóstol Pedro, cuando dice, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud de entendimiento, pues aquí está la onda de meterte a un curso, ir desarrollando entendimiento. Entonces, genial, súper. Vamos a seguir entonces. Ok, ¿por qué hay creyentes sin progreso espiritual entonces, familia? Bueno. Hay muchas razones, pero según lo que estamos aprendiendo en la clase de hoy, la respuesta que nos daría el apóstol Pablo y la respuesta que nos daría el apóstol Pedro sería porque no están ejercitando su fe. Hay gente que no está creciendo porque no está ejercitando su fe. Son cristianos nominales, son cristianos pues que van a la iglesia y todo, pero no están ejercitando su fe. Entonces, hay gente que nomás se conforma con congregarse. No quiero decir con eso que congregarse es malo, al contrario, pero no nos podemos quedar nomás ahí. A veces ni en eso, muchos son constantes. Van un domingo sí, tres no. Siempre y cuando uno juegue el América o el Cruz Azul, entonces siempre puede haber algo que nos puede distraer de congregarnos. ¿Cuál es el resultado? Pues de que hay cristianos que nunca se desarrollan espiritualmente, viven y mueren sin haber estado siquiera en la puerta de lo que Dios tenía para ellos. Nunca logran el propósito para el cual Cristo Jesús los alcanzó a ellos. Fíjense cómo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, él habla y dice, me esfuerzo, sigo adelante para ver si logro alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. O sea, Pablo ya era cristiano, pero entendía que aparte de recibir la salvación y el perdón de sus pecados, pues también necesitaba alcanzar otra cosa más, que era el propósito de Dios para su vida. Entonces, esto va a ocurrir en la medida que nos vamos desarrollando tú y yo espiritualmente. Ok, ¿cómo nos desarrollamos? ¿Cómo nos ejercitamos espiritualmente? Pues a través de las disciplinas espirituales, que ya vimos cuáles son. ¿Cuáles son esas disciplinas espirituales que nos van a ayudar y que nos van a mantener avanzando? Pues la oración, ya aprendiste cómo orar, mantente orando. La lectura de la palabra, que no nada más es leer, sino meditar en la escritura, ya aprendiste sobre eso, mantente haciéndolo. Acuérdense, el escribir devocionales es un ejercicio. A lo mejor ahorita se te hace bien chafa, ay, está re feo mi devocional, ahí nomás un rengloncillo y medio. No, pues es un ejercicio, vas a ir aprendiendo y vas a ir mejorando y vas a ir desarrollándote. Entonces es un ejercicio, mantente ejercitándote allí. El ayuno, el servir, el dar, el compartir tu fe, todo eso te va a ayudar a mantenerte creciendo, ¿sale? En lo que Dios tiene para ti. ¿Cómo ves, Martita? Dinos algo, coméntanos algo. Regálanos un comentario de todo lo que te hizo pensar lo que aprendimos el día de hoy. No te oímos. Por ahí debe haber un botoncito. A ver, mientras lo encuentras. Eli, ¿qué nos dices tú, Eli? ¿Qué comentario te merece lo que oíste en la clase de hoy? ¿Qué te generó? Ahí está, ya te oímos, Eli. La parte final, esa que dice compartir nuestra fe, es con la que me quedo hoy porque em,
creo que para llegar a ese punto hay que entrenar demasiado, porque tendrías que ser como muy consciente y tener muy bien claro todo el conocimiento para poder compartirlo y que el mensaje sea mm, bien recibido, pero, o sea, lo tendría que estar bien estructurado, pues como no puedes hablar de algo que no conoces bien. Entonces, a mí esa es la parte que me reta el día de hoy, porque siento que Órales. tengo que entrenar mucho, mucho, mucho para poder llegar a ese punto que es el que hay que buscar, ¿no? Mm. Órale, súper bien, gracias. ¿Qué onda, Martita? ¿No salió? Ahí está, A ver, ¿ya me perfecto. escuchan? Sí, perfectamente. Pues siempre que te escucho voy anotando cosas. Eh, Anoté algunas, dice, nadie puede agregar un codo a su estatura. Dice, también anoté, Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Al fin de cuentas, pienso que el crecimiento siempre viene establecido por el Señor. Yo pienso mucho, yo tengo 3 hijos y son bien diferentes los 3. A Ujú. uno no le tengo que pedir que haga las cosas y las hace porque quiere. Al otro lo tengo que decir y decir y decir hasta que las hace. Y tengo otro que si le digo, yo te doy esto si haces esto, y capea. Entonces nosotros como hijos también somos así. Algunos respondemos de una manera al llamado de Dios, algunos respondemos de otra manera. Algunos siempre estamos dispuestos. O sea, algunas personas siempre están dispuestas. Algunos leen más, algunos oran más, algunos no leen, pero tienen más comunión. Hay personas que les gusta más cantar, alabar. O sea, he estado leyendo esto y a través de mi vida, tengo 19 años caminando con el Señor. He pasado por Ujú. un montón de situaciones, he ido al Señor en necesidad, porque he tenido necesidad de Él. Y lo Claro. he encontrado de muchas maneras, a través de la Ujú. enfermedad, a través de la dificultad. He tenido años en los que tengo tanto trabajo que ni me acuerdo. He tenido años en los que tengo mucho tiempo y he llenado libros y libros con devocionales. He estudiado teología otros años no he hecho nada. El caminar cristiano es una vida. Ujú. Y cuando pierdes un poquito el paso, el Señor, que es el que te ama, es el que produce en ti, el regresar a Él. Yo en lo personal pienso que es imposible perderte una vez que has conocido al Señor, pero tu vida te va llevando en un ritmo diferente cada vez. Mi mamá, por ejemplo, yo veo a mi mamá y yo me doy cuenta cómo ella invierte mucho de su tiempo en el estudio, cosas que actualmente en este momento de mi vida yo no puedo hacer. Ujú. Entonces estoy leyendo y la clase pasada y todo eso, y lo que yo puedo contribuir es que pues el Señor nos lleva de la mano más de lo que nosotros podemos hacer. Y Él es el que nos tiene agarrados, no nosotros, porque nuestra vida va así. Entonces, cuando tenemos tiempo, podemos hacerlo, tenemos las fuerzas, lo hacemos. Cuando no las tenemos, lo hacemos porque lo necesitamos. Ujú. Cualquiera que sea el caso, es el Señor el que lo hace. Es lo que yo puedo contribuir. Muchas gracias. Gracias por tu contribución. Y el punto aquí, familia, es este. El punto de la clase hoy es este. Hay que ser intencionales. Vamos a ser intencionales en añadirle a nuestra fe otros elementos que el apóstol Pablo nos sugiere aquí, que el apóstol Pedro nos sugiere aquí, que nos esforcemos, que le echemos ganas. ¿Sale? Bueno, vamos a ir a la conclusión el día de hoy. La conclusión es, no podremos crecer si no nos ejercitamos. Así. Es necesario ser intencionales en practicar las disciplinas espirituales que nos darán el crecimiento. Obviamente la intención de esta plática no es poner en ti cargas, ¿no? No es que tú te termines exhausto y ya no tengas disfrute espiritual. Ese no es el objetivo, pero el objetivo sí es que entendamos que hay una parte que nos corresponde a nosotros. Si no fuera así, la palabra de Dios no diría orad sin cesar. Si no fuera así, Jesús no hubiera dicho, esta parábola les cuento para hablarles de la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, hay una parte que nos toca a nosotros y eso es de lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, cada quien tiene que ir poniendo su parte, ¿no? Para ir avanzando y caminando
con el Señor. Dios hace su parte, nosotros hagamos la nuestra y vamos a seguir avanzando y creciendo en Él. Bueno, vamos a hacer una oración y terminamos el día de hoy. ¿Sale, familia? Vamos a orar. Padre, gracias por todas tus bondades. Gracias por tu misericordia que es infinita. Gracias por este tiempo que tenemos, Señor, en esta clase que tenemos y que podemos exponernos a lo que estamos aprendiendo aquí, a lo que cada quien aporta, a lo que cada quien está, Señor, comprendiendo. Todo esto nos enriquece. Ir a tu palabra y meditar en ella nos enriquece y nos cambia. Escuchar a nuestros hermanos en la fe también nos enriquece. Gracias, Padre, porque tú provees todo esto para que sigamos avanzando. Señor, queremos, como decía el apóstol Pablo, alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados por ti. Y entendemos que hay una parte que te corresponde a ti y tú la haces porque tú eres fiel, pero hay una parte que tú esperas que nosotros hagamos, por eso tu palabra nos lo instruye. Gracias por tus bondades. Yo bendigo a mis hermanos que están aquí congregados conmigo en esta clase el día de hoy. Te pido, Señor, que todo lo que hemos aprendido eche raíz en su corazón y que podamos seguir adelante en el llamado que nos has hecho. En el nombre de Jesús te lo pido y todos decimos en voz alta, amén. Muy bien, familia, pues esta es la clase del día de hoy. Les agradezco a todos que hayan estado aquí. Los que leen la Biblia conmigo, pues nos vemos mañana temprano. Un abrazo y pues nada, hay que seguir adelante. Bye bye.